Ok, perfecto. Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar el taller de la mañana de hoy. Vamos a hablar un poco sobre lo que es Lean Six Sigma. Para empezar, primero quiero contarles un poco qué es el concepto de productividad y cómo se relaciona esto con todos los conceptos Lean y Six Sigma. Productividad es básicamente la relación de dos variables. La primera de estas variables es el concepto de eficacia. ¿Qué significa la eficacia? La eficacia es básicamente cumplir el objetivo para el cual fue diseñado un proceso. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a que un proceso que se desarrolló cumpla su meta. Puede ser temas de volumen, puede ser temas de dinero, pero básicamente lograr el objetivo es ser eficaz. En otras palabras, dar en el clavo con lo que estamos buscando. ¿Por qué es esto importante? Porque la eficacia se relaciona directamente con la necesidad del cliente. Entonces, si logramos el objetivo que un cliente persigue o lo que desea como un proceso, estamos siendo eficaces. Pero eso es únicamente una de las variables. A la hora de ser eficaz, podemos ser eficaces, pero esto también podría implicar una gran inversión, un gran costo. Cuando estamos hablando de productividad, entonces debemos agregar también el concepto de la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Bueno, la eficiencia es básicamente aplicar, realizar, ejecutar lo que debemos hacer en nuestro proceso, pero con la menor cantidad de recursos. ¿Qué es entonces el concepto de productividad? Pues básicamente la suma de la eficiencia y la eficacia. ¿A qué nos referimos? Con básicamente lograr el objetivo del proceso, pero también hacerlo con la menor cantidad de recursos. Todo lo que es el enfoque Lean Six Sigma va directamente orientado a que seamos primero que todo eficaces y en segundo lugar que seamos eficientes. Muchos se preguntarán por qué primero ser eficaces. Bueno, primero debemos de ser eficaces porque si no somos eficaces no vamos a obtener la satisfacción del cliente. Y esto es algo importantísimo para que el proceso se desarrolle y pueda dar los frutos necesarios. Muy bien. Todo Green Belt, todo Black Belt, que son básicamente las figuras que se relacionan directamente con metodologías como Lean Six Sigma, lo primero que hacen es, por tanto, buscar esta eficacia y luego la eficiencia. Muy bien, vean que al hablar de proyectos de mejora, en cualquier tipo de compañía, siempre hay una medida financiera importante que debemos de cumplir para asegurarnos de que el proceso o el proyecto como tal es efectivo. Y esta relación se conoce como el OPEX sobre CV, que es una relación que depende mucho del tipo de industria en la cual se trabaja. Puede ser una empresa de manufactura en el área de consumo masivo, puede ser una empresa de consumo masivo en el área propiamente de distribución, puede ser una entidad bancaria. Pero esta ecuación de OPEX sobre CV básicamente lo que hace es relacionar los gastos sobre los ingresos. En otras palabras, cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto Lean Six Sigma, una de las variables fundamentales es entender cómo nuestro proyecto puede afectar esta relación, gastos sobre ingresos. ¿Cómo debemos entender la relación gastos sobre ingresos? Muy sencillo. Básicamente lo que tenemos, esta ecuación lo que nos dice es cuántos centavos de dólar debo de invertir para ganarme $1. En otras palabras, si yo tengo una ecuación que me da 0.20, significa que para ganarme $1 estoy invirtiendo 20 centavos de dólar. ¿Qué es lo que busca un proyecto en donde se toca la eficacia, se toca la eficiencia? Bueno, busca alterar alguna de estas dos variables de forma positiva. Si es el tema de gastos, efectivamente estaríamos hablando de reducir esos gastos. Si es el tema de ingresos, el proyecto básicamente lo que va a hacer es potenciar los ingresos. ¿Puede un proyecto Lean Six Sigma tocar las dos variables? Por supuesto que puede hacerlo. Habrán algunos casos en los cuales solo se toca una de las variables, habrán otros casos en los cuales se tocan las dos, pero acá lo importante es tener claro de que definitivamente todo proyecto que realicemos en temas de mejora continua debe de tener un efecto financiero importante. Y la medida estándar de productividad por excelencia en temas Lean Six Sigma es el OPEX sobre CV, que es básicamente el tema de los gastos relacionados con los ingresos. Como les decía, en esta ecuación, si tenemos temas de gastos, lo que nos va a interesar es reducir esos gastos. Esto es lo que conocemos en Lean Six Sigma como una magnitud de reducción. Temas o ejemplos de reducción de gastos. Pensemos en una flota de transporte, en donde una ruta de distribución de consumo masivo de una empresa relacionada con bebidas cuesta alrededor de $16,000 mensuales en algunos países de Latinoamérica. Una magnitud de reducción sería cómo hacemos por medio de un proyecto para que este costo se reduzca.
Pensemos en el tema de ingresos. Bueno, si pensamos en el tema de ingresos, directamente podemos relacionarlo con el incremento en ventas, con el incremento en volumen. Lean Six Sigma, como metodología, con algunas de sus herramientas, nos ayuda a entender comportamientos de los clientes, nos ayuda a entender necesidades de los clientes y, por supuesto, nos da muy buen insumo de análisis para que nosotros podamos propiciar o crear proyectos que incrementen el volumen. Para todo esto es que está pensado Lean Six Sigma. Lean Six Sigma como tal es una metodología que busca mejorar, pero que no podemos perder de vista de que sí tiene una connotación importantísima relacionada con gastos e ingresos. Muy bien, si estamos hablando de ahorros, van a haber dos tipos de ahorros. El primer ahorro que debemos de buscar es el ahorro hard. ¿Qué es un ahorro hard? Es un ahorro tangible. Es un ahorro que podemos ver directamente en un estado de resultados. ¿A qué me refiero con que es tangible? Bueno, si estamos hablando de un proyecto de reducción de costos y lo que estamos haciendo es directamente reducir gastos, eso yo voy a poder visualizarlo en una cuenta contable. Cuando yo puedo visualizar esos ahorros en una cuenta contable que tenía proyectado gastar $20,000 y con base en mi proyecto gasto $16,000, es lo que conocemos como un ahorro hard. Y es normalmente lo que vamos a buscar en todos los proyectos Lean Six Sigma que se ejecuten. Primeramente como un objetivo deseado. Pero hay otro tipo de ahorro que es muy interesante que se conoce como el ahorro soft. El ahorro soft es un ahorro intangible. Esto puede darse por dos razones. Una puede ser porque el proyecto que se desarrolle como tal, lo que busque sea minimizar o evitar un posible gasto. Esto es muy interesante porque les voy a poner un ejemplo claro. En algunos países de Centroamérica, en el área de servicios, durante estos 5 o 6 años se han estado aplicando algunos cambios en reglamentos, principalmente en el área de banca. Esto ha traído, por ejemplo, en tarjeta de crédito, que muchos de los bancos tengan que aplicar algunos cambios sistémicos, que tengan que ampliar temas de cobertura de estados de cuenta, que hayan cambiado incluso las dimensiones de los estados de cuenta por el tipo de información que se maneja, han tenido que cambiar información asociada con las tarjetas cuando se está entregando en temas de folletos explicativos y demás, y esto ocasionó en algún momento que algunos de los bancos tuvieran proyecciones de gastos altísimas. Los proyectos Lean Six Sigma que se desarrollaron en banca en Centroamérica para eso, lo que hicieron no fue generar un ahorro tangible, lo que hicieron fue evitar gastos incrementales como consecuencia de la implementación de una nueva ley. Eso es lo que conocemos como un ahorro soft, que también se conoce en algunos algoritmos de mejora continua como un cost avoidance, que es cuando estamos evitando que un costo se dé. ¿Es un ahorro? Sí, sí es un ahorro. ¿Lo puedo ver reflejado como una disminución en mi estado de resultados? No necesariamente. Por eso se conoce como un concepto soft. Hay algunos ahorros soft que se catalogan de esta forma porque su cuantificación en el corto plazo puede ser un poco difícil. Por ejemplo, cuando realizamos proyectos que lo que buscan es mejorar la satisfacción, la percepción de un cliente. Normalmente lo que es el beneficio no lo vamos a plasmar muy rápidamente, tendremos que esperarnos, entonces por eso se calcula o se hace una estimación de ahorro soft que nos permite tener una luz de por dónde vamos a andar. Esto es un concepto clave. Cuando empezamos temas de metodologías de mejora en las diferentes empresas, hay diferentes formas de plantear lo que es el esquema de implementación. Bueno, hay un tema de entrenamiento, pero hay un tema de proyecto. Todo proyecto de mejora continua que se desarrolle siempre va a tener como objetivo o como meta algún tipo de ahorro. Ese ahorro puede ser hard, puede ser soft o puede ser de ambos ahorros. Pero bueno, hablemos un poco de lo que es un programa de mejora continua, porque eso es algo importante que hay que tener claro y eso es el objetivo de que la gente se entrene. El objetivo de que la gente se entrene es que en las compañías se puedan desarrollar programas de mejora continua. ¿Qué son los programas de mejora continua? Bueno, vean, los programas de mejora continua básicamente son programas que se desarrollan de manera tal que se cree conocimiento en las organizaciones que permita el desarrollo de proyectos de mejora. Y proyectos de mejora en cualquier área de la organización. Podemos estar hablando de que se hacen proyectos en áreas comerciales, en áreas financieras, en áreas de atención al cliente, servicio al cliente, cadena de suministro, calidad, mejora continua, etc.
El programa de mejora continua de una compañía lo que busca es eso. Es primero que todo generar una base de conocimiento con personas que estén entrenados en una metodología de mejora y que como consecuencia de ese entrenamiento que han recibido tengan la posibilidad de desarrollar proyectos de mejora en las organizaciones. Muy bien. Eso es algo importante que hay que aclararlo. Los proyectos de mejora se pueden desarrollar en cualquier tipo de organización. La metodología no está pensada para llegar y decir esto solo lo puedo aplicar en manufactura, esto lo puedo aplicar únicamente en servicios. No, la metodología es amplia y busca que esto pueda desarrollarse en cualquier tipo de empresa. Pero bueno, muy bien, ya tenemos claro qué es el concepto de los ahorros, tenemos parcialmente claro lo que es un programa de mejora continua en una organización, que lo que busca es básicamente mejorar, traer ahorros, ser más eficientes, ser eficaces. Pero bueno, ¿qué es entonces Lean Six Sigma y cómo nos ayuda a esto? Lean Six Sigma como metodología es básicamente una guía, es un compendio de herramientas, tanto Lean como estadísticas, que básicamente lo que nos ayudan es a identificar las diferentes oportunidades de mejora que tenemos en las organizaciones. Uno de los conceptos que siempre se atacan es que cuando estamos trabajando con temas de mejora, ninguno de nosotros quiere estar trabajando, invirtiendo tiempo apagando incendios. Apagar incendios es de que tengo un problema hoy, tengo que solucionarlo, invierto todo el día solucionándolo. Llega el día de mañana y desde que llegué en la pura mañana hasta que me voy al final de la tarde estoy también solucionando problemas que no me aportan valor a la generación de negocio. Lean Six Sigma es una metodología que lo que busca es eso. Busca identificar esos problemas, la causa raíz de los problemas y evitar que se vuelvan a recurrir. Lean Six Sigma también como metodología evidentemente tiene un enfoque en calidad. Y cuando estamos hablando de que tiene un enfoque en calidad es que siempre va a tomar como base de operación el entendimiento de las necesidades de los clientes. Para uno poder mejorar, para uno poder decir que tiene calidad, tiene que tener muy claro qué es lo que el cliente busca, cómo es que lo busca y por qué lo busca. Entonces vean que esto nos lleva a otra dimensión, en donde temas como el costo, temas como lo que son los tiempos de servicio, atención, solución de problemas a los clientes, atención de sus necesidades, entrega de producto, siempre van a ser consideraciones importantes que tenemos que tenerlas muy claras antes del desarrollo de un proyecto. El ciclo de mejora continua está muy claramente definido y parte de la definición de un nivel de Sigma. Cuando ustedes hablan del concepto de Sigma, Sigma es una letra del alfabeto griego que básicamente a lo que hace referencia es a la variación. Les pongo un ejemplo. Tengo dos personas que están preparando producto para despacharlo a un punto de venta y pensamos que estamos en un centro de distribución. Tengo dos preparadores que tienen que alistar la misma carga, el mismo mix de productos y tenemos uno que dura 5 minutos preparando y tenemos otro que dura 10 minutos. Cuando estamos hablando de variación es entender por qué se está presentando esa variación tan grande entre un preparador y otro preparador. Es encontrar la causa raíz de esa variación. Porque la variación, ¿qué es lo que hace? Hace que nuestro proceso se vuelva menos predecible. Y cuando un proceso es menos predecible, significa que controlarlo o lograr las metas es más difícil. Y hay ocasiones en las cuales ese cumplimiento de metas, al tener tanta variación, se logra introduciendo recursos y esto hace que nuestro proceso se vuelva caro. Por eso en Lean Six Sigma siempre se habla de que la variación es importante y hay que entender cómo esta variación nos va a afectar nuestra ecuación de productividad. El concepto de 6 Sigma va prácticamente de 0 Sigma a 6 Sigma. ¿Qué es 6 Sigma? Cuando estamos hablando de 6 Sigma, y esto se verá más a profundidad en lo que son las sesiones de trabajo, el concepto de 6 Sigma significa que el 99.9 de mi proceso está bajo control y puedo predecir el comportamiento que va a tener. Si yo puedo predecir fácilmente el comportamiento de mi proceso, lo que nos dice la teoría y que se lleva a la práctica y se demuestra muy fácilmente es que nuestro proceso se vuelve predecible. Van a ver después en el tema del desarrollo de esta sesión y después en el curso de que las actividades y las herramientas de mejora que se utilizan van a depender mucho de la variación que ustedes tienen actualmente en su proceso.
Y van a ver cómo poco a poco, conforme la variación se va controlando, se van desarrollando proyectos, el concepto de mejora se hace un poco más difícil, porque ya la compañía se va ordenando, va obteniendo beneficios. Entonces todo lo que es la identificación de oportunidades va a requerir en algún momento de aplicación ya de técnicas estadísticas. Por eso siempre vamos a hablar de un concepto Lean que nos permite atacar problemas más sencillos, problemas que son más visuales, problemas que probablemente tengan una solución a más corto plazo, y después tenemos el concepto de Six Sigma que nos ayuda a entender de una mejor forma el foco o la causa raíz del problema. En otras palabras, entender por qué la variación se está presentando. Pero bueno, ya que estamos hablando de temas de Lean y Six Sigma, uno de los conceptos principales que es importante abordar es el concepto de las mudas. ¿Qué es una muda? Vean, una muda es una palabra japonesa que básicamente a lo que hace referencia es al concepto de un desperdicio. Si es un desperdicio, algo que no aporta valor para nuestro proceso, que no aporta valor desde la perspectiva de alguna parte interesada del proceso. Básicamente se habla de 9 mudas, son 8 mudas iniciales, hay una nueva muda que es la muda de capital, que después la vamos a comentar, pero por lo menos voy a darles un brief pequeño de qué son estas mudas y cómo se logran identificar en las organizaciones. Primero que todo tenemos el concepto de la sobreproducción. Esto tiene dos énfasis muy importantes. En Lean hay un concepto que se llama pull y push. Push es que uno empuja el inventario en un proceso. Pull es que el proceso, al final de cuentas, la última etapa es la que jala el inventario, que es donde está presente el cliente. En los años 80, 70 y demás, ustedes podían ir a las organizaciones y se iban a dar cuenta de que no habían temas claramente analizados de análisis de demanda. La demanda es lo que hace que un proceso pueda ser pull o pueda ser push o pull. ¿A qué me refiero con la demanda? La demanda es la proyección de lo que nuestro proceso va a vender. Tarjetas de crédito, botellas, necesidades de camiones, etcétera, 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 ¿verdad? Si ustedes tienen claridad de esa demanda, ustedes pueden proyectar hacia atrás cuáles son las necesidades de recursos que van a ocupar. Por ejemplo, si yo necesito tener producto hoy en mi almacén para la venta y este producto tiene un tiempo de abastecimiento de 2 meses porque es un producto importado, yo necesito ejecutar las actividades de reabastecimiento no hoy porque no voy a tener tiempo. Voy a tener que aplicar esas actividades de abastecimiento 2 meses antes o incluso un poco más para poder asegurarme la disponibilidad. Hace muchos años, cuando esto sucedía, era interesantísimo porque en muchas ocasiones las áreas productivas principalmente generaban lo que era un forecast de ventas que en ocasiones se relacionaba básicamente con promedios de consumo, que eso generaba muchísimas incidencias. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, se producía una gran cantidad de inventario y ese inventario tenía que colocarse. Entonces el área comercial lo que hacía era que tenía que trabajar sobre una base de producto que ya estaba disponible, pero que no necesariamente correspondía al mix que ellos necesitaban. Con todo lo que fue la introducción de Lean y después con otros conceptos de cadena de abastecimiento, estos problemas de sobreproducción o sobreabastecimiento se atacaron dándole una mayor visibilidad al concepto de la demanda. O sea, tener claridad de cuál es la demanda que nuestro proceso va a tener. Vean que la sobreproducción se relaciona directamente con otro concepto clave que es el inventario. Vean, eso es algo importante. El inventario no es únicamente una caja en un almacén. El inventario puede ser cualquier cosa. Llamadas de clientes es inventario. Solicitudes de clientes son inventario. Quejas de clientes son inventario. Pedidos de clientes son inventario. Órdenes de compra son inventario. Cuentas por pagar son inventario. Cuentas por cobrar son inventario. Todo este tipo de condiciones son claves y son importantes porque el inventario, al final de cuentas, cuando tenemos acumulación de inventario, esto nos puede crear un montón de problemas. Si estamos hablando de temas físicos, efectivamente el inventario va a estar relacionado con temas de capacidad de almacenamiento. Esto también va a estar relacionado con temas de costos de capital. Piensen en una compañía, por ejemplo en una empresa cervecera. No es lo mismo tener 8 millones de dólares parqueados en inventario de la cerveza de mayor rotación a tener $1 millón de esta cerveza. El concepto de sobreproducción que se atacó con el tema de la demanda, de la visibilidad de la demanda, y el concepto del inventario se relacionan. El tener una mayor visibilidad de la demanda, ¿qué es lo que ha hecho?
que podamos manejar menores niveles de inventario. Vean qué importante, porque si estamos hablando de que el inventario puede ser también un concepto aplicable de servicio, como por ejemplo son las llamadas en un call center, todas las llamadas que estamos recibiendo y que deben de ser atendidas, bueno, eso es un inventario entrante. ¿Cuál es mi capacidad para atender esas llamadas? Si yo no tengo una capacidad adecuada para atender esas llamadas, las llamadas van a comenzar a quedar en espera, en espera, en espera, en espera. Eso también se conoce en el mundo del Lean como un inventario. Entonces vean que desde todo punto de vista, la existencia o la identificación de inventarios puede ser un detonante para darnos cuenta de que tenemos un problema significativo de por medio. Todavía yo tengo algunos casos de compañías con las cuales se les ayuda un poco en temas de asesoramiento, en donde nos damos cuenta de que hay serios problemas de inventario, producto que nos rota, producto que incluso se vence, producto que tiene que destruirse, producto que quita espacio. Y esto definitivamente hace que una organización tenga muchísimos problemas para poder operar. Pero bueno, tenemos también otros temas importantes, no solamente es el inventario y la sobreproducción, tenemos el tema de los movimientos. Cuando estamos hablando de los movimientos, no hacemos tanto referencia a los transportes, sino propiamente al desarrollo del proceso que estamos ejecutando. ¿Qué tan complejo es ese proceso? ¿Qué tipo de actividades se ejecutan que no aportan valor? ¿Qué tipo de actividades podemos eliminar de forma tal que sea más fluido y los tiempos puedan ser menores? Asociado con el movimiento, asociado con el inventario inclusive, podemos hablar también del concepto de las esperas. Cuando tenemos un proceso en donde una de las etapas de este proceso logramos identificar que se dan esperas, es decir, que las personas o las máquinas que son responsables de ejecutar actividades no pueden hacerlo porque no reciben inventario para procesar, identificamos entonces que hay un problema de esperas. Este problema de esperas, esta ociosidad, es interesantísima porque eso es el detonante de que una actividad o el indicativo de que una actividad anterior tenemos probablemente un cuello de botella. Y un cuello de botella lo podemos visualizar incluso con el concepto de inventario. Bueno, hablemos del transporte. El transporte como tal en cualquier país del mundo implica costo. Y el cliente, desde su perspectiva, no necesariamente ve el transporte como un valor agregado. Lo ve básicamente como una necesidad, como una obligación de la parte que provee el producto y el servicio con ellos. Por tanto, el transporte como tal, a pesar de ser el core de una compañía, siempre se considera una moda. ¿Por qué? Porque siempre va a ser susceptible de temas de control, siempre va a ser susceptible de altas fluctuaciones, por ejemplo en temas de combustibles, va a ser susceptible de temas incluso de seguridad. Pensemos en un camión que transporta producto que tiene un alto valor, es un camión que puede ser objeto de algún tipo de atentado o cosas por el estilo. Ahora cuando hablo de atentado me refiero a un robo o cosas relacionadas. Esto también puede aplicar incluso a los temas financieros, ¿verdad? Cuando estamos trasladando valores. El transporte como tal implica costo, implica control, implica seguimiento, implica planificación, hay una alta variabilidad. Por eso es que se considera que el transporte es una moda y no implica que lo vamos a eliminar, porque no es cierto. Pero básicamente la connotación que se le da a la moda es la necesidad que tenemos de poder trabajar con el transporte, administrarlo de una mejor forma, minimizarlo y reducir las incidencias relacionadas. Asociado con el movimiento tenemos también el concepto de sobreproceso, que no es solamente ya irnos a la actividad micro que no aporta valor, sino ya incluso a etapas macro de un proceso que en ocasiones no aportan o no son necesarias. Básicamente, cuando uno entra en un análisis de un proceso, lo primero que hace, y eso se ve ampliamente en lo que es el desarrollo del curso, se caracteriza un proceso y como consecuencia de la caracterización se logra determinar actividades, incluso etapas que no aportan valor y que pueden ser susceptibles de valoración. Esto incluso también puede abordar el análisis de los controles que un proceso puede tener. A mí me ha pasado de compañías en las cuales se aplican controles que son costosos, que impiden la generación de dinero y se basan en incidencias, problemas o reglamentaciones que ya no existen. Eso es un problema típico que con la metodología Lean obviamente se trata de atacar. Una moda interesantísima es el recurso humano que se visualiza a partir del concepto del talento no utilizado. Bueno, tenemos gente. En Lean, la base de Lean son básicamente tres conceptos. La gestión del cambio, el concepto de Gemba Wood, que es ir al piso y entender el proceso, ¿verdad? Y los equipos de trabajo. Bueno, todo se reduce
en una única variable que es la gente. La gente es clave para que un proceso de mejora sea exitoso. Y la muda nos habla de dos connotaciones. La primera connotación es que no conozcamos las calidades o las habilidades de la gente que trabaja con nosotros y como consecuencia de eso no podamos explotar esas habilidades. Esto implica de que tengamos una persona que es muy buena en temas de control trabajando, por ejemplo, en ventas. Eso es todo un tema operativo que nos crea problemas. Pero vean qué importante, la muda no solamente habla de no utilizar el talento de forma adecuada y de no identificar los skills o las habilidades de las personas. La muda también habla de la necesidad de entender, conocer y evaluar el rendimiento de las personas, sabiendo que están en el rol adecuado y tomar decisiones si al final de cuentas los resultados no se dan. Esto va a implicar, y posteriormente se verá, con lo que es el concepto del método de trabajo, que se cumpla, que se alcancen las metas, temas de contabilidad y demás. Y por supuesto, el concepto de los defectos. Tener defectos en los procesos es algo terrible. ¿Por qué? Porque un defecto en un proceso no solamente genera molestia en un cliente, puede generar la pérdida de un cliente, implica reprocesos, implica tiempo, implica costo. Todo lo que es la existencia de defectos en nuestros procesos, sin duda alguna es algo clave y es algo importante que tenemos que atacar. Muy bien, asociado con esto, tenemos dos conceptos claves que se asocian con las mudas. Uno es Muri y otro es Mura. ¿Qué es un Muri? Muy sencillo, es cuando ustedes tienen una etapa, una actividad de un proceso, que es la actividad en donde se acumula la carga de trabajo, se acumula el inventario, incluso porque no hablar de que es la etapa donde se maneja un mayor nivel de estrés. Esa es una etapa interesante que debemos de atacar para solucionarlo, porque la existencia de un Muri va a ocasionar en otra etapa del proceso la existencia de un Mura, que serán las famosas esperas o irregularidades o interrupciones que se presentan en los trabajos. Todo lo que son las interrupciones que se presentan en nuestra operación, al final de cuentas es tiempo que no aporta valor, es tiempo que nos hace más caros y tenemos que entender por qué se generan ese tipo de holguras. Muy bien, como les decía, Lean lo que hace es agarrar o tomar primero el concepto de los desperdicios, las mudas, plasmarlo en los procesos y lo que busca es eliminarlos. Pero si hablamos de Lean, Lean tiene una connotación fundamental que se basa en el tiempo. Lean ataca siempre la variable diferenciadora para los clientes, que es el tiempo. La necesidad y la premura que tenemos actualmente de reducir el tiempo que duramos en una operación. El tiempo es oro y el cliente lo percibe de esa forma. Y vean que incluso a lo interno de una organización, este tema del tiempo también se puede relacionar con temas como los inventarios. Pensemos en que yo tengo un inventario de 9 millones de dólares y este inventario dura 4 meses en drenarse. En otras palabras, eso en convertirse en ingresos para la organización dura 4 meses. ¿Qué puedo hacer yo para que esos 9 millones de dólares se puedan drenar en un mes? Y yo logre recibir los beneficios de este drenado lo antes posible. Bueno, eso es algo importante. Pero bueno, tenemos ya el concepto de Lean. Ahora hay que atacar un poco el concepto de Six Sigma, que es uno de los elementos claves en lo que son los temas de entrenamiento, que tiene un componente estadístico muy importante, ¿verdad? Pero que es sin duda alguna una de las etapas más ricas, más interesantes, más enriquecedoras y que tiene una gran connotación del cliente. Al hablar de Six Sigma, como les mencioné anteriormente, es hablar de variabilidad. ¿Por qué tenemos 2 procesos? ¿Por qué tenemos 2 personas? ¿Por qué tenemos 4 camiones? ¿Por qué tenemos 5 recursos? En donde se presenta una alta variación en el tiempo, en donde se puede estar presentando también una variación en lo que son los reprocesos, en donde se puede estar presentando una variación en lo que es el scrap, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ataca Six Sigma? Ataca la variación. Y Six Sigma parte de algo interesantísimo, que en muchas ocasiones, en términos académicos, a uno le decían o se lo enseñaban, pero cuando llegas a la industria te das cuenta que no es tan claro. Y es, por ejemplo, el concepto de lo que son los promedios. En la capacitación de Six Sigma se ataca el concepto del promedio. Y se visualiza el promedio como una medida de tendencia central que en muchas ocasiones nos puede inducir a una gran cantidad de errores. Por eso, la gente que se entrena en Lean y Six Sigma, en muchas ocasiones habla o dice de forma coloquial
que un green belt, un black belt es enemigo de los promedios, porque los promedios nos tienden a confundir. Un promedio es una medida de tendencia central que podemos utilizar si, solo si, tenemos un comportamiento de datos que responde a un tipo de distribución de probabilidad, que es la distribución de probabilidad normal, y que es una distribución que no es tan común en muchas organizaciones. Seis Sigma lo que hace es, por tanto, atacar eso, atacar la definición de variabilidad y entender comportamientos de los procesos para poder determinar acciones. Seis Sigma no solamente ataca conceptos de variabilidad como tal, sino que también utiliza el concepto de la variabilidad para poder determinar qué variables están ejerciendo influencia sobre un proceso en específico. Pensemos en un área comercial, y esta área comercial tiene cierta cantidad de variables propuestas de valor asociadas con sus clientes, y ellos quieren determinar cuáles son las que estadísticamente ejercen una influencia real sobre la compra de un consumidor. Bueno, en Seis Sigma se atacan ese tipo de técnicas, se analizan y se permite identificar, por ejemplo, en técnicas como el ANOVA, que es el análisis de la variación, se puede identificar cuáles son esas causas específicas que están causando variabilidad en el proceso. Entonces, Seis Sigma nos da un enfoque interesantísimo, no solamente desde la perspectiva a lo interno del proceso, sino que también la perspectiva a lo externo del proceso. ¿Cuál es la percepción que una persona puede estar teniendo? La variabilidad hace que nuestros procesos sean caros. Es por eso que Seis Sigma ataca este concepto ampliamente. ¿Cuál es la importancia de reducir la variación? Pues claro, la importancia de reducir la variación está en que los procesos sean predecibles. La importancia de reducir la variación está en que tengamos un menor desperdicio, que tengamos menos de procesos. Esto tiene una implicación directa en costos. Bueno, muy bien. Si estamos reduciendo la variación, sin duda alguna el entregable que vamos a tener para nuestro cliente va a ser mejor. Esto puede hacer que la percepción del cliente de nuestro producto y nuestro servicio sea mejor y por tanto tengamos una mejor respuesta a la propuesta de valor que estamos generando como compañía. Sin duda alguna, el análisis de la variación y el análisis del Lean, vean, lo que tiene al final de cuentas es una connotación de lograr satisfacer necesidades de los clientes a un costo adecuado, de forma tal que el cliente esté feliz y nosotros como compañía también estemos felices. El objetivo estadístico de Seis Sigma es reducir la variación. Como les comenté en el caso anterior, de que teníamos un proceso, un alistador que dura 5, otro que dura 10, otro que dura 15, otro que dura 20. Esa variación lo que hace es que nos perdamos en nuestro objetivo. La variación excesiva es lo que primordialmente vamos a analizar con las técnicas Lean de análisis, que esto comprende, por supuesto, modelar la información, capturar la información, validar que la información sea viable, validar que la información al final de cuentas sea confiable y por supuesto que sea representativa de un proceso. Repasando lo que hablamos anteriormente, en Seis Sigma también aplica lo que es la definición de eficaz y eficiente. Lograr la meta es clave, pero puede ser que nosotros logremos la meta a pesar de que tengamos altas variaciones. Esto implica que tenemos altos costos. El objetivo es que nosotros logremos lograr la meta, que tengamos menos variaciones y que al tener menos variaciones, efectivamente nuestro proceso se vuelva menos costoso. Que eso es lo que podemos ver en la última gráfica de la filmina que estamos viendo, donde tenemos límites de especificación, que son los que nos marcan las necesidades de los clientes, en términos de especificación, el límite inferior, el límite superior, y por supuesto el comportamiento del proceso de qué tanto nos vamos acercando o alejando de esos límites. Normalmente cuando se aplican proyectos Lean Six Sigma, esto puede traer como una consecuencia posterior que incluso los límites de especificación puedan reducirse, y esto siempre va a ir en beneficio del cliente y por supuesto en beneficio de la organización. Bueno, vean, el éxito de un proyecto o de un programa Lean Six Sigma no está únicamente en el tema del manejo de las herramientas. Verdaderamente lo que se busca con proyectos Lean Six Sigma es generar liderazgo, es generar bases de conocimiento que verdaderamente puedan liderar y llevar a la organización a otro nivel.
Seis Sigma ataca el planeamiento, como les decía. Seis Sigma nos permite entender el proceso, mejorarlo y hacerlo más predecible. Seis Sigma busca también un alineamiento con la estrategia de la organización. ¿A qué me refiero con esto? Nos referimos a que toda organización, todos sus procesos misionales deben de estar alineados con la estrategia de la compañía. Esto es un tema de alineamiento importantísimo. Seis Sigma parte de ese concepto. Seis Sigma toca también el cambio. ¿Por qué toca el cambio? Porque son proyectos. Con Seis Sigma lo que se va a promover es el desarrollo de proyectos. Estos proyectos puede ser que impliquen cambios importantes en la organización y, por qué no decirlo, pueden implicar también de que tengamos problemas de resistencia. Seis Sigma ataca esa condición. Como lo mencioné anteriormente, Seis Sigma también ataca todo lo que es el concepto de la orientación al cliente. Porque ocupamos entender qué quiere el cliente y ocupamos solucionarlo. Adicionalmente, tenemos el tema de los grupos, como les mencioné, la base de Lean, la base de la metodología, por tanto, Lean Six Sigma es la gente. La gestión del proyecto, porque la ejecución de un proyecto no es solamente llegar y planteárselo y definirlo. El éxito de un proyecto está en el seguimiento. El éxito de un proyecto está en lograr implementarlo, pero más allá de implementarlo, en lograr en que sea sostenible. De hecho, les voy a contar una estadística que es un poco cruda. De los proyectos de mejora que se implementan y que posteriormente fracasan, el 80% de los proyectos se caen en la fase de control. ¿Qué significa que se caen en la fase de control? Significa que después de la implementación no hubo un seguimiento adecuado y no se logró que el proyecto siguiese dando los beneficios que se esperaban. Otro concepto clave es la tolerancia a las fallas. Se busca con el concepto de cero defectos, no que no nos equivoquemos, porque puede ser que nos equivoquemos, pero lo que se busca es identificar los problemas y evitar que el error se materialice. Lo que se busca es ser predictivos y muchas de las técnicas que se aplican van por esa línea. La gestión de un proceso, ¿por qué? Los proyectos Lean Six Sigma atacan procesos. Para mejorarlos, para rediseñarlos, siempre vamos a tener el impacto en un proceso y el proceso es el que nos va a generar valor. Por supuesto, otra variable importante de Six Sigma es el uso intensivo de datos. No va a ser lo único que vamos a hacer, hay otras variables, pero definitivamente si el proyecto tiene una connotación Lean Six Sigma, se sobreentiende de que es un proyecto en donde debe de haber un uso intensivo de datos. Y esto nos lleva a otro concepto que es la medición del proceso. ¿Cómo medimos el proceso? Ojalá en tiempo real. Vean que esto de medir el proceso y hacerlo en tiempo real, ustedes lo van a ver ahora incluso con muchas tendencias tecnológicas como por ejemplo SAP HANA, que utilizan el concepto de base de datos en memoria, que mejoran rendimiento, pero que tiene desde la perspectiva de usar una connotación de tener la información en tiempo real para poder tomar decisiones. Como decimos en Lean Six Sigma, no nos gusta enterrar muertos. Nuestro objetivo es ser proactivos para que esto no suceda. Y por supuesto, cuando uno se involucra en un programa Lean Six Sigma, una de las grandes ventajas que se tiene es el desarrollo del personal. O sea, crear no solamente una base de conocimiento, sino una base de gestión. Personas que puedan abordar múltiples problemas y que definitivamente estas personas puedan tener un crecimiento y aportar al desarrollo de la organización. Para ponerlos en concepto sobre lo que es la definición de Six Sigma, vamos a enfocarlo en lo que es el concepto de un defecto. Un defecto genera problemas. Ok, estamos de acuerdo. Pensemos en la posibilidad o en una oportunidad de 1.000.000 de defectos. Imagínense que si ustedes están en un nivel de sigma de 2, significa que si tenemos 1.000.000 de posibles defectos que podrían ejecutarse, es probable que se terminen ejecutando 308.537 defectos. O sea, la probabilidad de que ese proceso esté mal es altísima. Ahí eso es un proceso que está fuera de control. Pero vámonos al otro extremo. Cuando estamos hablando de un sigma de 6, significa que por cada 1.000.000 de oportunidades de defectos que tenemos, por cada 1.000.000, se pueden llegar a materializar únicamente 3.4 defectos. O sea, la incidencia es mínima. Esto es lo que ataca Six Sigma. Trata de reducir la variación, trata de reducir el impacto que esto va a tener en los defectos. Y recuerden que el defecto no es solamente una equivocación. Los defectos pueden ser muchas cosas, incluso en 5 veces, donde hablamos de que la sociedad también es un defecto. Pero pues bueno,
Lo que se busca con Seis Sigma es tratar de reducir ampliamente la variación y reducir los defectos de forma tal de que nuestro proceso sea capaz. Conforme se aumenta el nivel de Sigma, lo que debemos entender y se amplía en la capacitación es básicamente que la cantidad de defectos baja. Repasando todo proyecto, si estamos hablando de que tiene una connotación de cliente, estos grandes hitos, estas grandes necesidades, estos grandes CPQs, que son los Critical to Quality de los clientes, los vamos a plasmar en la metodología Lean Six Sigma como las famosas Big Jacks, que es básicamente, ¿qué es una Big Jack? Es el objetivo que perseguimos. ¿Qué van a hacer las X del proceso, que normalmente son los indicadores? Pues bueno, son los signos vitales de mi proceso que me permiten entender si estoy logrando el objetivo o no. Y si no lo estoy logrando, ¿por qué no lo estoy logrando? Y si lo estoy logrando con creces, pues también entender por qué lo estoy logrando con creces, porque hay que analizar ese tipo de factores. El enfoque de Lean Six Sigma está primero en entender de forma global el problema, el proceso en el cual estamos metidos y cuáles son los impactos que estamos teniendo, para posteriormente, a partir de las herramientas de análisis Lean o Six Sigma, poder entender cuál es la causa raíz y poder determinar cuáles son esas variables independientes que tenemos que atacar para lograr que el proceso, la variable final, sea al final de cuentas beneficiado. Muy bien, jóvenes, ya para ir terminando hay una cosa que quiero contarles, y es que desde el año pasado, el 23 de septiembre del año 2015, se dio un cambio en la normativa ISO 9001-2015. Esto tiene una connotación importante que también afecta el concepto de mejora y que es importante que lo tengamos claro. Y es el concepto de que ahora en la norma se introducen tres cambios fundamentales. Un cambio fundamental es el concepto de proceso, bajo una connotación end-to-end, que es un efecto que obviamente busca Lean Six Sigma, pero también se introduce lo que es el concepto de la gestión del riesgo. Si una empresa se va a certificar ISO 9001-2015, es importantísimo de que esta empresa pueda tener una gestión del riesgo. Y Lean Six Sigma se relaciona con eso, porque los procesos, si se desarrollan, se analizan, se estudian, se vuelven más eficientes, se identifican problemas, se analiza la variación, esto va a favorecer también la implementación de los que son los sistemas de gestión integral del riesgo. Y por supuesto, esto tiene otro tema interesantísimo, y es que, digamos, al ser ahora las compañías, o basarse en un enfoque de procesos end-to-end, esto lleva a que haya un mejor alineamiento y que podamos entender, como bien lo plantea la filosofía Lean, cómo es que se interrelacionan los procesos, el riesgo, la mejora y los objetivos de la organización. Entonces, esto nos da una gran connotación directamente de efectividad y de eficacia, ¿verdad? Muy bien. Y como les decía, jóvenes, ¿qué es lo que busca el gobierno de procesos que se está implementando en casi todas las compañías en el mundo ahora y que se relaciona con Lean? Es básicamente operativizar la estrategia. Y Lean Six Sigma lo que busca es eso. Lograr que los procesos logren su objetivo. Lograr que los procesos estén alineados. Lograr reducir los gastos. Incrementar los ingresos. ¿Qué es eso? Operativizar la estrategia de la compañía. Muy bien, jóvenes. Finalmente, nada más quiero contarles cuáles son las fases que comprenden la implementación de la metodología de IMAI en una compañía. Lean Six Sigma se aplica mediante una metodología que se conoce como DMAIC. Cada letra tiene una connotación, implica una fase. La primera fase es definir. ¿Qué es definir? Plantear el problema. Entender las especificaciones que tenemos con nuestro proceso. Definir cuál es la meta que vamos a buscar con la implementación, no solamente del programa, sino también de los proyectos que se desarrollen. En segunda instancia, la medición. ¿Cómo podemos medir cuáles son las métricas, cuáles son los signos claves de nuestro proceso y cómo esta información se debe de capturar y cómo se debe de procesar, de manera tal que sea un insumo para la tercera fase de IMAE, que es analizar, que es tomar estas mediciones que deben de ser confiables, que deben de ser representativas y significativas de nuestros procesos y que nos permitan verdaderamente analizar para encontrar la causa raíz de los problemas.
Si uno logra encontrar en temas metodológicos lo que es la causa, raíz del problema, sin duda alguna vamos a tener un efecto significativo en lo que es la mejora o la estabilización del proceso. Y finalmente, como les decía, todo lo que se relaciona con lo que es poder controlar el proceso. Y controlar en Lean y Six Sigma no es poner controles. Controlar en Lean Six Sigma es básicamente asegurarnos de que el proceso sigue logrando el objetivo para el cual fue diseñado. Asegurarnos de que el proyecto logra, que el proceso logre los objetivos que se plantearon en la definición del proyecto. Muy bien, jóvenes. Eso es básicamente lo que les teníamos para hoy, ¿verdad? Básicamente es eso, y creo que ahora, compañeros, podríamos iniciar el tema de preguntas, si es que tienen alguna, ¿verdad? O si quieren algún tema que ampliemos o que desarrollemos. Joven, un tema importante, para la próxima semana, si Dios quiere, tenemos ya el inicio del curso. La sesión estaría empezando el 22 de agosto. Uno de los objetivos que teníamos directamente con el desarrollo de este webinar era que ustedes pudieran tener, bueno, pues, algunas nociones sobre lo que se va a tratar en este curso. Como les comenté anteriormente, bueno, son temas Lean, son temas Six Sigma, pero no hay que verlo únicamente desde esa perspectiva de que vamos a ver simplemente una metodología de mejora. En el curso se abarca muchísimo lo que es cómo se debe llevar el programa en una organización, ¿verdad? Y obviamente cómo es que esto debería de traer beneficios importantes para todos, ¿verdad? Entonces, les quiero hacer el comercial, ¿verdad? Que es algo importante que lo tengan presente. Si alguno no se ha inscrito todavía en el curso, ¿verdad? Pues todavía tenemos espacio, ¿verdad? Entonces ahí esperamos que tengamos una buena acogida. Vamos a ver. Ok, ya estoy viendo aquí un poco de consultas. Los requisitos para certificarse. Bueno, hay varios temas, o hay dos temas fundamentales. Nosotros vamos a impartir un curso que básicamente nos permite emitir una certificación directamente por IT Learning, ¿verdad? Esta certificación comprende dos cosas. Por un lado está el desarrollo y la presentación de una prueba, en donde lo que se hace es básicamente evaluar los conocimientos adquiridos en el curso, ¿verdad? Se tocan o se evalúan directamente conceptos claves y básicos, ¿verdad? En una prueba que está compuesta alrededor de 100 preguntas de marcar con X 5 horas. Es una prueba exhaustiva, pero que sigue todos los estándares mundiales relacionados con esto, ¿verdad? Y por otro lado está el desarrollo de un proyecto. Cuando estamos hablando del desarrollo de un proyecto, es que lo que se busca no es únicamente que ustedes lleven el curso y se quede ahí, sino que ustedes logren traer un beneficio para la organización. Entonces, básicamente lo que se hace es que, digamos, dentro de las sesiones, ¿verdad? Se saca un espacio para ir revisando los proyectos, ¿verdad? Y obviamente lo que se busca es que con la ejecución de ese proyecto ustedes puedan lograr un beneficio para la organización. Esos son los dos requisitos importantísimos que normalmente se manejan. Ok, en control, que se tienen básicamente en métricas. En métricas, en la fase de control, lo que se hace es verificar que las métricas que se definieron, tanto en la etapa de medir como en analizar, se cumplan y logre su objetivo, ¿verdad? Ahí, como lo están mencionando, los cambios de la norma son 3 desde la perspectiva nuestra, que son muy importantes. Primer cambio, si ustedes están trabajando con la nueva norma y se quieren certificar, deben de asegurarse de que tengan un sistema de gestión integral del riesgo. Ese es el primer cambio. En segundo lugar es el concepto de proceso, que los procesos son la base de gestión de la organización. Y el tercer cambio, que yo creo que no se los mencioné, es el manejo de los proveedores. ¿Por qué el manejo de los proveedores? Porque tenemos muchos proveedores que están encadenados en nuestro proceso. Entonces esto implica que si tenemos proveedores que están encadenados, que incluso pueden ejecutar algunas etapas del proceso por nosotros, deberíamos de estar en capacidad de gestionarlos. Y esto también incluye gestionar el riesgo del proveedor. Ok, Lean Six Sigma lo que hace es que toma un compendio de herramientas, las estructura en 5 fases, y estas fases que se definen se aplican a cualquier tipo de organización con el objetivo de mejorar, de traer beneficios económicos, ¿verdad? Muy bien. Efectivamente les vamos a estar enviando la presentación.
No es necesario, jóvenes, que ustedes lleven primero Yellow Bell para llevar Green Bell. De hecho, hay ocasiones en las cuales el curso de Yellow Bell se le brinda a ciertas organizaciones o a ciertos grupos, ¿verdad? Con el objetivo de que tengan unos conocimientos bases. Pero en realidad, digamos, en el curso de Green Bell se atacan todos los conocimientos necesarios, no es un requisito. Seis Sigma lo que ataca básicamente cuando les digo que se dirige a los procesos es que los procesos son la base de la organización. Toda organización tiene un catálogo de procesos, tiene procesos estratégicos, tiene procesos misionales que son los que generan el dinero, los ingresos y tiene procesos de apoyo. Seis Sigma básicamente lo que va a hacer es desarrollar un proyecto que puede efectivamente crear un nuevo proceso o afectar un proceso ya existente, ¿verdad? Entonces sí tiene esa connotación. Y entonces se puede aplicar a cualquier área de la organización. Todas las áreas de la organización, al final de cuentas, tienen procesos de por medio. Por ejemplo, temas de contabilidad, ventas, servicio al cliente, como me preguntan, al menos en mi experiencia hemos desarrollado proyectos en todas esas áreas. Algunos tendrán proyectos o procesos más complicados, otras menos complicados, pero al final de cuentas siempre es algo que puede desarrollarse. Y ahí me ponen una cosa que es muy cierto, es decir, no importa el departamento, no importa el área, uno siempre logra identificar un beneficio, ¿verdad? Cuando estamos hablando del tema de procesos, ahora que también hay una connotación en Tuen, uno hace mucho énfasis en el sentido de que a veces se dan proyectos que uno cree que no van a tener un impacto en el cliente final, pero sí lo terminan teniendo. Principalmente porque, digamos, el cliente ahora lo que visualiza o percibe de nosotros es un producto final, y para que ese producto final se logre, se involucran un montón de áreas de la organización. Hay que comprar, hay que vender, hay que producir, hay que vender el servicio, hay que cobrar, hay que atender quejas, etcétera, ¿verdad? Seis Sigma va muy alineado con alineamientos de ISO. Se trabaja muy de la mano. De hecho, con mi experiencia en estos momentos en 4 entidades que están certificadas ISO 9001-2015, hay un área específica de mejora continua, ¿verdad?, que calza perfectamente con lo que dice la norma. Recuerden que la norma también habla de gestionar la mejora. Y no es un curso de proyectos, es un curso en donde se ejecuta un proyecto de mejora, pero no es tanto el tema de la metodología, de cómo se desarrolla un proyecto, sino que es la metodología de análisis para encontrar causas raíz y mejorar. Un gusto. Bueno, Kaizen es básicamente lo que es el concepto de la mejora continua, ¿verdad? De hecho, en el curso ustedes van a ver que hay una técnica que se llama el mapa de valor, el famoso Value Stream Map. Lo que uno hace normalmente es que analiza un proceso, mapea el proceso, mapearlo es documentarlo, ojalá en una anotación estándar, ¿verdad? Y ahí el símbolo de Kaizen básicamente lo utilizamos para identificar todas las oportunidades de mejora que existen en la compañía. Lo que se busca es básicamente eso, con Kaizen es identificar las mejoras y crear esa cultura de mejora. Pura vida. Gracias. Del gobierno de procesos, Rafa, vamos a ver. Eso es un tema que se las trae, que sí lo vamos a tocar en el curso. El tema está así. Como los gobiernos son, el gobierno de procesos lo que busca es crear un marco mediante el cual se puedan estandarizar los procesos. Primero que todo busca algo interesante, y es que podamos tener claridad y visibilidad de los procesos. Aquí hay varios cambios que se están aplicando metodológicamente. Por ejemplo, hubo un momento en donde utilizábamos mucha prosa para documentar procesos. Ahora, dentro del concepto de arquitectura empresarial y gobierno de procesos, lo que se hace es que se diagraman los procesos en una notación estándar que se llama BPMN 2.0.
que son diagramas que nos permiten plasmar de una forma muy sencilla y muy ágil nuestro proceso. Y esto va a ser base de gestión para las demás áreas de la compañía. Por ejemplo, el gobierno de procesos dice lo siguiente: yo tengo el proceso de emisión de una tarjeta de crédito. En este proceso de emisión de la tarjeta de crédito hay un área de ventas, hay un área que prospecta, hay un área que entrega, hay un área que activa, hay un área que produce. En el marco del gobierno de procesos, lo que se hace primero es entender ese proceso y se modela. Como ese proceso va a ser la base de gestión, ¿qué es lo que pasa? Que la gestión de continuidad de negocio va a tomar este proceso como base. Que la gestión del riesgo operativo va a tomar este proceso modelado en una notación estándar como base. Que la gestión de seguridad de la información va a tomar este proceso como base. Y el cambio que tiene ahora el gobierno de procesos es que se trata de eliminar el concepto de los silos funcionales. Entonces, por ejemplo, antes, esto que les estaba comentando del proceso de emisión de tarjeta de crédito en un banco, eran procesos independientes, se analizaban de forma independiente. Entonces, cada quien tiene sus metas, cada quien tiene sus objetivos, pero no estaban alineados. El concepto ahora de gobierno de procesos, que también plasma la norma, lo que busca es que todos estos procesos se logren asociar y estén relacionados y tengan objetivos comunes, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que se busca. Obviamente, en lo que es el tema del training, sí van a recibir muchísima información relacionada con gobierno de procesos. Muy bien. Bueno, hoy jóvenes, entonces básicamente, de nuevo, lo que quiero es, para ya ir finalizando, es instarlos, ¿verdad? A que nos acompañen, ¿verdad? Tendremos efectivamente otros cursos y demás, ¿verdad? Les doy las gracias por el tiempo. A veces cuesta mucho sacar un espacio, ¿verdad? Para tener este tipo de charlas y demás, pero se los agradezco muchísimo.